Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín. Y otra de las cosas que nos trae el 2023 es el impuesto a los plásticos. Entra en vigor este nuevo impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, a pesar de la oposición de muchas empresas o de muchos sectores. Por ejemplo, la gran patronal del consumo dice que es echar más gasolina al fuego, que hará subir más los precios en un momento de elevada inflación y restará competitividad a las empresas españolas, y reclamaban pues el intentar aplazar su cobro hasta 2024. Otra patronal, la que engloba por ejemplo a Mercadona o a Consum, advierte que este impuesto añadirá un punto más al IPC en 2023. El nuevo gravamen va a encarecer la cesta de la compra, dice, hasta 900 millones y afectará más en los productos más económicos. Pero no solo eso, sino también las repercusiones que va a tener para las empresas. Es muy compleja a la hora de aplicarlas, y de ello vamos a hablar con Rafael Sanromal. Él es socio director de Stratesis, que es además responsable de la gestión de esta iniciativa con los clientes. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Un impuesto que es complejo desde el punto de vista de adaptación de las empresas. ¿Por qué? Pues complejo porque obliga a todas las empresas a tener un control de todos los plásticos que fabrican, en el caso de los fabricantes, y que introducen en el territorio español para cualquier empresa que haga compras intracomunitarias o realice importaciones de producto. Como ejemplo, por ejemplo, una empresa que traiga un contenedor de China está obligada a comunicar a la agencia tributaria todos los kilos de plástico que lleva ese contenedor. Y hablamos de kilos de plástico desde los envases que lleva el producto a los kilos del film retráctil y cualquier otro producto que acompaña a la mercancía. Y es muy complicado que cualquier proveedor internacional te dé esa información. Uh-huh. Claro, porque es un poco la trazabilidad del producto, pero no solo eso, sino, por ejemplo, pregunto yo, porque muchas veces está en los supermercados te dicen, esta bolsa tiene un 70% de plástico reciclado, esta el 50%. De los envases, por ejemplo, que se importen, ¿también hay que saber ese porcentaje? Eso es, esto es otra dificultad, porque al final la ley lo que obliga a todas las empresas es a declarar el plástico que introduce en el territorio o que consume, y luego en el caso de querer solicitar una deducción del impuesto porque el plástico sea reciclado, tiene que solicitar al proveedor o al fabricante un certificado. Este certificado tiene que ser de acuerdo a normas internacionales, en Europa de acuerdo a la norma UNE, y son documentos que cuesta obtenerse, que no se obtienen de la noche al día. Y luego, por otro lado, como bien indicabas, hay que ir informando a toda la cadena de los kilos y la tasa del impuesto pagada para que los clientes o los exportadores de las mercancías puedan deducirse el impuesto. Uh-huh. ¿Estamos preparados, están preparadas las empresas para este impuesto? No están preparadas casi ninguna empresa. Para que os hagáis una idea, este impuesto en teoría entró en vigor, hoy va a entrar en vigor el 1 de enero del 2022. Ya tuvo una moratoria hasta el 1 de enero del 2023. Nosotros, de los más de 700 clientes que tenemos, pues muchos siguen pensando que el impuesto no iba a entrar en vigor. Se estaba esperando las medidas económicas que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez ayer y no se ha producido la moratoria. Y luego hay otro ámbito de empresas, que son todas las empresas que compran productos en la Unión Europea o que importan, que muchas todavía son desconocedoras que les aplica el impuesto. El impuesto, como habla de la palabra envase, pues mucha gente lo ha asociado a los fabricantes de los envases, y realmente aplica más o menos al 80% de las empresas que funcionan en España de un tamaño normal, y cualquier empresa que introduzca plásticos en el territorio español.
Ujú. Claro, porque es que estamos hablando plástico, que son botellas, bidones, garrafas, las bandejas separadoras, los fils de los alimentos, pues esas bandejitas también que metemos en el supermercado, el pollo, pero también incluso las anillas de las latas de refresco, cintas para embalar. Cuentan ustedes que Eso es, son una cantidad eso de es, productos ingente y que yo eso creo es. que aunque sea un pequeño autónomo, cualquier gran empresa, o sea, toda la cadena trabaja con algo de plástico. Efectivamente, al final, y luego la definición de plástico, de acuerdo a la ley, habla de un polímero orgánico y, por ejemplo, tenemos el poliestireno, que es el corcho blanco, Sí. que se utiliza para proteger, por un lado, todo lo que son electrodomésticos o productos de electrónica, y también se utilizan para mantener el frío en la cadena. Eso también es un plástico y eso también es relevante para el pago del impuesto. Al final son muchísimos productos y que muchas veces el impacto que va a tener es muy pequeño, sobre todo lo que es el embalaje secundario y terciario que acompaña a la mercancía. Ujú. Con lo cual, pues eso, parece que va a haber un pequeño caos y eso que hablábamos de las fabricantes que adquieran bienes en la Unión Europea o importen bienes. Si traemos los famosos contenedores de China, ¿también se aplicaría este impuesto? Porque allí yo creo que seguir la trazabilidad, misión imposible. Es misión imposible y de hecho es curioso porque cuando llega el contenedor a la aduana, nosotros, la empresa española, es el contribuyente y es el que tiene que declarar en el DUA de la importación los kilos de plástico que lleva ese contenedor, con lo cual el, el dar una cifra totalmente exacta es complicada y luego, por otro lado, que un proveedor chino sea capaz de darte un certificado oficial diciendo que un porcentaje del plástico es reciclado para que no tribute, pues también va a ser muy complejo. Al final, hay muchas empresas que están viendo que la gestión de todo este procedimiento, que es complejo porque hay que informar tanto en la compra como en la venta a los clientes, el coste que va a tener es mayor que el pago que van a realizar a la agencia tributaria. Ujú. Entonces, la agencia tributaria va a tener algún, no sé si es la palabra, manga ancha o ha dado algún tipo de plazo, porque creo que en alguno de estos impuestos, creo que nos vamos hasta junio para que se adapte del todo o no. Bueno, hay una pequeña... Este es un impuesto que hay que presentar unos libros a la agencia tributaria. No solo el pago del impuesto, sino hay que reflejar a través de unos formularios en la agencia tributaria de forma mensual los movimientos que se han producido de compra, de exportación o de fabricación del plástico. Entonces, esto al final lo que va a obligar a las compañías es a tener una servidumbre de unos documentos que tienen que presentar a principios de febrero. La agencia tributaria ha dicho, bueno, pues te permito que los libros los presentes a partir del mes de junio, pero lo que es cierto que para calcular el valor del impuesto, que al final lo que tenemos que declarar son kilos de plástico y en función de los kilos de plástico una cuota, es muy difícil calcular exactamente los kilos de plástico sin tener estos libros que se pueden presentar en junio. Conclusión, que la empresa que se arriesga a presentar el libro en junio, pues se enfrentará a que no le cuadre la liquidación que ha hecho en el mes de febrero con los valores que ha puesto luego en los libros en Ujú. junio. Pero sí, no le una duda, porque si lo presentamos, vale, presentamos los libros en junio, pero claro, en junio tienes que presentar todo lo que llevamos de año, me refiero, enero, febrero, marzo. Eso es. Vale, vale. Hay que presentar los 6 libros y lo normal es que en junio, cuando ya tengas el sistema preparado, pues el valor de los kilos que hayas calculado de acuerdo a la herramienta, pues no será lo mismo que has declarado pues con mecanismos manuales o con una hoja de cálculo y probablemente pues ya saltará una primera alerta a la agencia tributaria. Ujú. Hay que decir que no lo había comentado, si no me equivoco, es 0,45, o sea, 45 céntimos por kilo Por de kilo. plástico no reutilizable, ¿no? Eso es, 0,45 por kilo. Esto, por ejemplo, si pensamos en una botella de 1,5 litros de cualquier bebida que compramos en un supermercado, una botella pues tendrá unos 35-50 gramos de peso.
y esto hemos calculado que tendrá una repercusión de 2 céntimos de euro por botella. Uh-huh. Entonces, bueno, para bebidas, por ejemplo, como el agua, que es un producto de muy bajo coste, el impacto va a ser más alto que un 1% del coste. En el caso de los refrescos, pues será menor. Y también es cierto que hay algunas multinacionales que ya toda la botella es de plástico reciclado. Aquí creemos que donde va a afectar mucho el impuesto es a las empresas que comercializan marca blanca, porque son productos de mucho menor coste y porque probablemente no hayan tenido la capacidad de utilizar plástico reciclado, que al final es más caro que el otro plástico. Claro, que al final, por un lado, por el coste del plástico reciclado o por el coste del impuesto, al final se ve repercutido. Y luego, bueno, esto ya lo digo yo, si a los fabricantes de refrescos también se le une el impuesto a las bebidas azucaradas que está en vigor, pues al final suben los precios y al final también los consumidores son los que lo acaban pagando. Una duda, Rafael, ¿esta es una normativa que se aplica en la Unión Europea? O no sé si es una transposición de alguna directiva o es un impuesto que es, vamos a decir, genuinamente español. Es una pregunta muy buena. Esto es un impuesto que viene del Plan de Acción de la Economía Circular de la Unión Europea, uh-huh, que ellos han marcado una norma para gravar ciertos tipos de producto, y lo que ha dicho la norma es la Unión Europea ya lleva desde el año 2021 cobrando a los estados 0,8 euros por kilo de plástico consumido, y lo que ha decidido es que cada país lo aplique de forma diferente. Entonces, aquí tenemos otra dificultad a medio plazo para todas las empresas españolas que operan en varios países de la Unión Europea, y es que cada país tiene libertad de aplicar o no el impuesto, definir quiénes son los contribuyentes, el kilo, lo que se va a pagar por kilo de plástico, las exenciones, etcétera. Y a día de hoy estaba previsto también que en enero entrase en vigor en Italia, y lo que ha pasado en Italia es que con el cambio de gobierno pues han dado marcha atrás. Y el único país que ya no es Unión Europea, que es el Reino Unido, lo aplicó desde el momento antes de producirse la salida de la Unión Europea. Ya tenía la norma definida y a día de hoy sí está operativo en el Reino Unido. Pero el impuesto en el Reino Unido se calcula de una forma mucho más laxa, más sencilla, y sobre todo que quita del impuesto a los pequeños contribuyentes. En el Reino Unido hay que tributar para empresas que consuman un mínimo de 10 toneladas, y en España el mínimo para declarar son 5 kilos de plástico al mes, que es casi el consumo de uso doméstico pues de las personas que compran, por ejemplo, por Internet. Sí, o lo que se compra a lo mejor no la carne en mostrador que se llama, sino la carne en las propias bandejas, que tiene pues por ejemplo, que tiene el film, que tiene pues eso, la bandejita o eso, con lo cual que vamos, que cualquiera lo tenemos. Pues interesante reflexión que nos ha dejado Rafael San Román, que es el socio director de Stratesis, una consultora tecnológica que está llevando soluciones para este y otros clientes de este tema en todo el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que les vaya bien y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Capital, la bolsa y la vida.